La estadística constituye uno de los grandes bloques de las matemáticas y en este primer vídeo introductorio vamos a ver unos conceptos básicos que necesitamos conocer para poder afrontar un estudio estadístico. La estadística es una ciencia que a lo que se dedica es, por un lado, a recolectar, por otro, a ordenar y por otro, a analizar unos ciertos datos, una cierta información con una finalidad, que es tomar decisiones respecto a alguna casuística en concreto. Por ejemplo, las empresas publicitarias, cuando quieren lanzar un nuevo producto al mercado, lo que hacen es recoger información de sus potenciales clientes acerca de cosas tan dispares como a lo mejor colores o músicas o sabores, un largo etcétera. Se pueden hacer estudios estadísticos de muchísimas cosas y la estadística es utilizada en muchísimos ámbitos de la vida cotidiana. Uno de los ámbitos en los que más se utiliza la estadística es la medicina. ¿Cómo recopilamos esa información que vamos a necesitar para después poder estudiarla y sacar conclusiones? Bueno, pues se puede recolectar de muchas maneras. Se puede recolectar a través de encuestas anónimas, a través de entrevistas, a través de la realización de experimentos y la observación de lo que ocurre. Por ejemplo, en medicina, en la parte experimental funciona mucho. Por ejemplo, cuando se prueban medicamentos en humanos, o se prueban nuevos tratamientos para enfermedades. La observación, por ejemplo, cuando estamos observando, yo qué sé, fenómenos meteorológicos cosas relacionadas con los astros o con los terremotos, con las mareas, o a través de mediciones, no solamente mediciones, por ejemplo, de kilómetros o de metros de distancias, sino también de pesos, volúmenes, tiempos, etcétera. Todo aquello que se pueda, ya sabéis que la definición de magnitud es todo aquello que se puede contar, pesar o medir. Una vez que tenemos recogida esa información, que ya salimos al campo o ya salimos a la calle y ya observamos o ya preguntamos a gente acerca de una cierta variable que nosotros queremos conocer y ya tenemos recogidos los datos se pueden ordenar de distintas maneras. Y vamos a ver todas estas formas. Se pueden ordenar mediante tablas en las que vamos a organizar los valores que nos dieron y recontarlos, o se pueden también ordenar mediante gráficos de distintos tipos, gráficos de barras, gráficos de sectores. Un último proceso nos llevará a analizar esa información, todos esos datos. Con ellos lo que vamos a hacer es calcular una serie de parámetros que veremos más adelante. Unos se llaman parámetros de dispersión y otros parámetros de centralización, que lo que nos van a dar es una idea más concreta de en torno a qué valores se mueven todos aquellos que nosotros obtuvimos y con qué diferencia entre unos y otros. Pero antes de empezar, debemos conocer a qué nos vamos a enfrentar. Y el primer concepto clave que necesitamos conocer en estadística es el concepto de población. La población está formada por todos los objetos, todos los elementos, todos los individuos. En estadística se llama a cada uno de los elementos de la población individuo, que son de interés para el estudio que yo vaya a realizar. Por ejemplo, si yo quiero hacer un estudio sobre cuántas veces juegan al Fortnite al cabo de la semana los alumnos que están cursando eso en el concejo de Gijón, la población estará formada por todos los alumnos que cursan eso en el concejo de Gijón. Es decir, absolutamente todos los alumnos. Si yo quiero conocer, por ejemplo, datos de consumo de alcohol en adolescentes de edades comprendidas entre 16 y 18, la población estará formada por todos los adolescentes de edades comprendidas entre 16 y 18.
el conjunto total de los valores de los que a mí me interesa hacer un estudio es la población. ¿Qué pasa? Que normalmente no se puede hacer estudio a todos los elementos de la población, ¿de acuerdo? No podemos ir y coger y preguntar efectivamente a todos y cada uno de los alumnos de la ESO de Gijón o a todos y cada uno de los adolescentes entre 16 y 18 años. ¿Qué hacemos entonces? Pues elegimos una muestra que no es ni más ni menos que un subconjunto, una parte de la población. Es muy importante elegir bien la muestra a la hora de hacer el estudio. Entonces hay métodos y mecanismos que nos dicen cómo tenemos que elegir las muestras dependiendo del estudio que queramos hacer y de la población que tengamos. ¿Vale? Por ejemplo, si yo quiero hacer un estudio pues en relación con el comportamiento del COVID, por ejemplo, en la población, no puedo escoger todas las personas que tengan una edad superior a 80 años, porque obviamente el COVID no se comporta de igual manera en algunas edades que a otras. Entonces necesito escoger muestras más heterogéneas de la población. Cuando se estudia toda la población, que esto se hace en contadísimas ocasiones, si preguntáis en casa seguramente os saben decir que una vez cada muchísimos años pasan y hacen un censo, que es recoger datos efectivamente puerta a puerta de todos y cada uno de los individuos, en nuestro caso que vivimos o que vivís en Gijón o en cualquier ciudad. Esto se hace a lo mejor una vez cada 10 años. Sería lo ideal, por supuesto que sería lo ideal, pero pues es muy trabajoso y no es posible. Entonces, por eso seleccionamos una muestra. La estadística se puede clasificar en dos apartados. Por un lado está la estadística descriptiva, que lo que hace es describir la información y ayuda a ordenar, comprender y analizar unos datos. Se recogen unos datos y lo único que hacemos es analizar esos datos. Y luego está la inferencial, que digamos que da un paso más allá, porque lo que hace es coge esos datos y a partir de ellos saca unas conclusiones que se pueden extrapolar, extender al resto de la población. Generaliza ciertas características después de estudiar en unos individuos y las generaliza a toda la población. ¿Qué es lo que vamos a estudiar de una población? Pues vamos a estudiar una variable. Vamos a estudiar una variable que puede ser de dos tipos. Puede ser de tipo cualitativo, que es una variable cualitativa, es aquella que se refiere a una cualidad. Por ejemplo, si queremos expresar, por ejemplo, queremos estudiar, yo qué sé, color de ojos, grupo musical favorito, queremos comida preferida, película favorita, todas aquellas variables, todas aquellas cosas que podemos querer saber de una población que, que no se responde mediante números, sino que se responde mediante palabras. Y luego están las cuantitativas. Cualitativas es de cualidad, cuantitativas de cantidad. Y son todas aquellas otras en las que nos interesa conocer una cantidad. Pues, por ejemplo, estatura, perímetro craneal, peso, edad, número de veces que, lo que sea, número de miembros de una familia, número de hermanos, número de chicles que te comes al cabo de una semana, todas aquellas que se pueden expresar con números o cantidades. A su vez, las cuantitativas, las que se expresan con números, pueden ser de dos tipos. Por un lado, las discretas, que son las que solamente pueden tomar valores enteros. Por ejemplo, número de hermanos. Pues o tienes ningún hermano, o tienes uno, o tienes dos, o tienes 7, pero no puedes tener medio hermano, ni 0,75 hermanos, ¿vale? O, por ejemplo, número de coches, edad. Sin embargo, hay otras que son cuantitativas continuas, es decir, que toman valores dentro de un rango. Por ejemplo, si yo voy a estudiar la estatura con 2 decimales de los alumnos de la segundo de la ESO de un colegio, daros cuenta que si yo tomo 40 mediciones, los 40 alumnos pueden tener 40 estaturas distintas. Entonces, en ese caso, lo que se hace es agrupar por rangos de valores en intervalos, ¿vale? Por ejemplo, cuento cuántos miden entre 1,50 y 1,55, cuántos entre 1,55 y 1,60, y así sucesivamente. No toman valores enteros, toman valores dentro de un intervalo. Y esto es lo que vamos a trabajar de momento. Más adelante seguiremos trabajando
con la organización y con el análisis de los datos. Te animo a que resuelvas unas actividades relacionadas con esto.